¿Qué tal? Nos quedamos en el teorema 2.8, me parece. Este es el número, ¿sí? En el inciso B. Quedamos que estamos tratando de probar propiedades de regularidad. ¿Ok? Probamos una, que era un tipo como de regularidad exterior. ¿Ok? Que de hecho era la definición de medida. Nos decía que la medida de Hausdorff era HS dimensional. Era una medida exterior de Borel regular. Medida exterior, no medida de Borel regular. Medida exterior de Borel regular. ¿Sí? Con G deltas, ¿va? Entonces ahora vamos a probar el análogo con F sigmas. Acuérdense que un F sigma es la unión de cerrados. Es una unión de numerable de cerrados. ¿Ok? Esto es para el caso de medibles. Es decir, no es un tipo de regularidad nada más heredada por la definición de ínfimo. Ajá, porque ese es prácticamente el tipo de regularidad que vimos con las medidas de Borel, con la medida de Borel definida a través de un ínfimo. ¿Sí? No. Aquí al decir que E está acá y tener F contenido en E tal que ocurre esto, estás diciendo que existe otro conjunto medible. Otro conjunto medible. Ajá. O sea, es regularidad a través de medibles. ¿Sí? Que es un poco más duro que nada más decir, bueno, de la definición de ínfimo se sigue que esto es menor o igual que la estimación más epsilon medios. No es nada más eso. ¿Sí? Entonces es un resultado pesado. ¿Va? La prueba de esto es bastante técnica y larga. ¿Ok? Pero vamos a hacerla, vamos a acabar con esto. Ya estamos cerca de entender para qué estamos viendo esto. ¿Sí? Ya estamos cerca. ¿Va? Lo que queremos es estudiar el área. Acuérdense que yo les dije, nosotros queremos entender la integral de superficie porque queremos entender el teorema de la divergencia. Sí, por eso es que estamos viendo medida de Hausdorff, por eso vimos regularidad, Borel, Redón, etc. Ya verán. ¿Ok? Entonces, para demostrar, primero, vamos a demostrar primero, ¿okay? Porque el camino es largo, que para cada epsilon mayor a 0 existe un conjunto F sigma, que le vamos a poner F epsilon, que está contenido en E, ¿ok? Y tal que HS de F epsilon pues es mayor o igual que HS de menos epsilon. Vamos a probar primero esto, ¿sí? Y a esta le vamos a poner relación 1, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar usando el inciso A. Por el inciso A existe un conjunto G delta, ¿ok? G que contiene a E con la propiedad de que HS de G es HS de E, ¿ok? Entonces, sea por lo tanto, si G es G delta, entonces G se puede escribir como la intersección de OI con I en los naturales. Ajá. Entonces, sea G dado de esa manera, ¿ok? Donde estos OI son abiertos, ¿ok? Donde la asociación OI es una sucesión de abiertos. ¿Sale? Bien. Entonces esto es una asociación de abiertos.
¿va? Sea entonces, más bien, entonces tenemos que OI contiene a G y esto contiene a E, ¿ok? Para todo I, en los naturales, ¿sale? ¿Ok? Porque está G metido, porque G es la intersección, ¿no? Y E está contenido en G, ¿ok? Entonces E debe estar en cada OI, ¿va? Bueno, como sabemos que HS es una medida sobre mu de HS, los HS medibles, y G es un boreliano, ¿okay? Porque es una unión de abiertos, y ya sabemos que los borelianos están en esta sigma álgebra, y también tenemos que E está en esta sigma álgebra, y creo que este es prácticamente todo lo que voy a hacer es para usar este paso, y lo voy a volver a usar otra vez en algún momento, van a ver, ¿ok? ¿Va? Y como E también es un medible, perdón, con la propiedad de que HS de E es finita, pues tenemos que HS de G sin E, pues esto es HS de G menos HS de un cálculo muy sutil, pero no vale a menos de que tengamos estas hipótesis, ¿sí? ¿Ok? No vale sin esas hipótesis, ¿vale? Bueno, de entrada, ¿ok? Esto es, tenemos que HS de la intersección de los abiertos sin E, ¿ok? La intersección de estos abiertos sin E, esto es igual a HS de la intersección de los abiertos menos HS de E, ¿ok? Y esto es igual a 0. Vamos a ponerle a esto 2, ¿va? Bueno, ahora, resulta que un abierto, esto ya lo saben, un abierto es un F sigma en Rn, eso sí. ¿Por qué? Ese es un resultado del primer curso, ¿no? De medida 1. Un abierto se puede escribir como unión numerable de cubos cerrados con vértices racionales, ¿ok? Ese es un resultado básico y les pido que lo revisen, ¿sale? Entonces recordemos que cada abierto en Rn es un conjunto F sigma, ¿sale? Les digo, hay varias maneras de probarlo, pero en particular la que les digo en medida es famosona, digamos, porque se utiliza varias veces en el primer curso, ¿no? Cada abierto se puede escribir como unión numerable de cubos con vértices racionales, ¿sí? Seguro viene en el con de teoría de la medida, ¿va? Y hay otras maneras de hacerlo. O sea, por ejemplo, si tienen aquí su conjunto abierto, pueden ir definiendo conjuntos que intersecten a la bola de radio K y que estén separados de la frontera, pero dentro de omega, una distancia 1 entre K. Entonces, si K tiende a infinito, se van acercando más y más y más y más y más en la frontera,
Y si K tiende a infinito, van agarrando más y más y más pedazos de omega. Entonces, así también lo pueden escribir. Ajá. Esos son conjuntos abiertos, de hecho son precompactos, ¿no? Y tienen y lo pueden escribir en una... necesitan una unión numerable para escribir cada uno de estos, ¿no? Entonces, hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Esos son abiertos. Bueno, esos son abiertos, eso sí, ese es el problema. Esos son abiertos. Pero, sí, no, ahí perdón, porque esos son abiertos, son precompactos, eso sí. Pero no necesariamente sirve ese. Pero seguro el de los cubos ese es famosísimo. ¿Ok? Entonces, es un F sigma. ¿Sale? Por lo tanto, para cada natural I, tenemos que OI es la unión sobre J de F y J, ¿ok? Donde F y J, pero aquí lo que está corriendo es la J, donde F y J es una sucesión, y vamos a poner la creciente, es una sucesión creciente, ¿ok? De cerrados. Ya saben que para hacer la creciente, simplemente de la que tengan, van definiendo la nueva sucesión como la unión de los primeros n, ¿ok? Y así se van, ¿va? Eso la define creciente. Eso define una sucesión creciente cuya unión me da lo mismo. ¿Sale? Bueno, es una sucesión creciente de cerrados, ¿va? Y como es, por cierto, como eso es unión finita de cerrados, es decir, vamos, si inicialmente tienen que el abierto es unión de cubos cerrados con hienos naturales, pues ahora definen el que le ponemos F, el Fn como la unión de los CI de I igual a 1 hasta N. ¿Vale? Unión finita de cerrados es cerrada y esta es una sucesión creciente, ¿no? ¿Vale? ¿Va? Bueno, ahora, como tenemos que HS de E sin FI J, esto es lo mismo que HS de E sin la intersección de E y F y J. Aquí es aquí mucho cuidado, la F y J, ¿dónde lo tengo? La F y J no tiene por qué estar metida en E, no, porque al menos saben que E, lo que sí saben es que E está contenido acá. Entonces, sí podría suceder que no necesariamente todo el F y J, porque no sucede para OI, ¿okay? Sí podría suceder que eso no necesariamente esté contenido en todo E, ¿okay? Porque E es un conjunto más pequeño que la unión de los F y J, ¿sale? ¿Okay? Entonces, esto es E intersección, el complemento de F y J, ¿ok? E intersección, esto es E intersección F y J, complemento, y ahora esto es la unión
de los complementos, ¿ok? E intersección este es el vacío unión E intersección este de acá, que es exactamente este, ¿no? Okay. Estamos bien, ¿sale? ¿Va? Nada más recalco eso. Esto siempre se puede, esto de acá obviamente es E intersección F y J, complemento, ¿no? ¿Ok? Pero F y J no necesariamente tiene por qué estar metido en todo E, ¿sí? Eso es lo que me refiero, ¿va? Bueno, entonces, tenemos esta identidad, ¿va? Entonces, por lo mismo, esto es HS de sin HS de E intersección F y J, ¿sí? Entonces, otra vez, aquí es muy sutil, pero estoy usando lo mismo, ¿no? Cada uno de estos es medible, es HS medible. Estos son medibles porque son cerrados, ¿va? Son cerrados y por lo tanto, o sea, son complementos, su complemento es abierto, por lo tanto son borelianos, ¿no? Bien, entonces, como tenemos que los F y J se incrementan hasta OI, ¿ok? También que E intersección F y J se incrementan a E intersección OI, ¿ok? Y esto es E porque OI contiene a E. ¿Y cómo? Aquí cuando digo se incrementan me refiero a J, cuando J crece. Ajá. Y como HS es una medida sobre los HS medibles, entonces usamos la continuidad inferior para obtener de la medida la continuidad inferior de HS, ¿ok? Para obtener que el límite cuando J tiende a infinito de HS de E intersección F y J, que continuidad inferior de HS también se llama, ya saben, convergencia monótona para medidas, ¿no? Esto, pues, ¿quién es? Pues es HS de E, ¿sale? Entonces, por lo anterior, por lo tanto, de lo anterior, tenemos que el límite cuando J tiende a infinito de HS de E sin F y J ¿cuánto vale? ¿Dónde tengo la identidad? Aquí está, ¿ok? El límite de esto pues es tomar el límite de esto, pero como existe, este límite, esto es HS de E menos el límite de este que es HS de E, y esto es por lo tanto 0, ¿ok? Y esto es 0 para cada I. En los naturales, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar eso para aproximar. Por lo tanto, para cada I natural existe un índice que le vamos a poner J sub I, ¿ok? Porque este depende de I, ¿ok? Un J sub I tal que
HS de E sin FI con este JI, esto es menor que epsilon entre 2 a la I, ¿va? Ahora, no sé si puse 2 en algún momento. Sí, creo que sí puse 2. Este es 3, ¿va? Esta aproximación vamos a ponerle 3. ¿Sale? Bien, pues vamos a definir F asterisco como la intersección de FI de los JI unidos naturales, que claramente está contenida en la intersección de los OI. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, E sin F asterisco, pues esto es lo mismo que intersección F asterisco complemento, y esto es E intersección, ¿ok? Ahora la unión de los FI, JI complementos, ¿sale? Pero esto es igual a la unión, nada más sacando la unión, distribuyendo, esto es la unión sobre los naturales de E intersección FI, JI complemento, ¿va? Y esto es la unión de los E, pero sin los FI, JI. ¿Ok? Espero se vea bien. Y espero esto esté grabándome bien. Ok, ahí va. ¿Vale? Ok, puras identidades fáciles. ¿Va? Entonces, pero esto me dice lo siguiente. De tal manera que HS de E sin F asterisco, pues es menor o igual por esta identidad, por la subaditividad, esto es menor o igual que la suma de las medidas de estas, ¿no? Es menor o igual entonces que la suma de y en los naturales de las HS medidas de los E sin FI, JI, ¿ok? Pero estas nos las tomamos así, entonces esto es por lo tanto menor a epsilon, ¿ok? ¿Va? Esto fue por 3, ¿va? Bien, y entonces tenemos que HS de F asterisco es mayor o igual que HS de E intersección F asterisco, pero esto vuelve a ser HS de E sin E intersección F asterisco, ¿ok? Que otra vez son puras reglitas, es la reglita de Morgan, ¿no? Esto es E intersección F asterisco complemento, ¿no? Pero esto es la unión de los complementos E intersección E complementos, el vacío unión, E intersección este que es E intersección. Caray. Aquí tengo un error. A ver. Este es E
ver, esto es E, intersección F asterisco, complemento. ¿Sí? Entonces esto es la unión de los complementos. Entonces sí, aquí me equivoqué. Aquí debe ser E sin esto, y este de acá debe estar en complemento. ¿Ok? ¿Sale? Es decir, esto es E, intersección F es E sin F asterisco. Esto debe ser así. ¿Ok? Vamos a ver. Esto es cierto, ¿no? Porque ahora sí es E, intersección F asterisco complemento, complemento. Entonces esto es, no, es también esto es la unión de este complemento y se va a este. ¿Sí? Entonces el vacío unión E, intersección F asterisco. Ahí está. ¿Ok? Está bien. Ahí está bien. ¿Sí? Entonces, tengo que esto es igual a esto, pero otra vez esto es igual, por el mismo truco, HS de E menos HS de E sin F asterisco. Pero pues esto es mayor que HS de E, ¿okay? Y tengo por aquí la estimación de que menos este es mayor que menos epsilon. ¿Sí? ¿Okay? Nada más que mucho ojo. Parecería que ya acabamos, pero todavía no. Porque F asterisco no está, o no estamos asegurando que F asterisco esté en E, ¿no? O sea, realmente esto es todavía un preámbulo. ¿Ok? Bueno, tenemos también que HS de F asterisco sin E, pues esto es menor o igual que HS de la intersección de los OI, ¿okay? Sin E. ¿Están de acuerdo? No sé si lo tengo, no, ya no lo tengo, pero el F asterisco, al ser la intersección de los FI, JI, eso está en la intersección de los OI. Ajá, esto lo puse hace rato, ¿va? Entonces esto es cierto, ¿va? Porque este está acá. ¿Okay? Bueno, pero la medida de este, ¿quién es? La medida de este es 0, porque esto, ¿quién era? Esto era G. Ajá, esto era el G delta, ¿sí? Entonces tengo que la medida de este es 0, en principio. ¿Ok? Ahora, por A, existe otro G delta, también le voy a poner G, que contiene a F asterisco sin E, ¿ok? Y tal que tengo que HS de G es igual a HS de F asterisco sin E, ¿ok? Que vale 0, ¿sí? Según lo de allá, ¿va? Bueno, sé entonces F epsilon igual a F asterisco sin G, el F epsilon que buscamos, ¿ok? Entonces esto es F asterisco intersección G complemento, ¿va? Entonces como G es un G delta,
es un G delta, ¿ok? G complemento es un F sigma, ¿no? Porque esta es intersección de abiertos y por lo tanto G complemento es unión de cerrados, ¿sí? Ahora, como F asterisco es cerrado, ¿por qué? ¿Por qué tengo que es cerrado? Porque acuérdense que F asterisco era intersección de cerrados. Ajá. ¿Ok? Eran los FI, JI que les pusimos, ¿no? Los FI, JI. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, como F asterisco es cerrado, tengo que F epsilon, que es, pues es intersección, así es, ojo, sí, F epsilon es un F sigma, ¿sale? ¿Ok? Entonces, esta es intersección de cerrados. Ajá. Era la intersección de FI, JI, y aquí a ver. Sí. Aquí. Ojo. F sigma, F asterisco, perdón, es cerrado. Eso está bien. ¿Ok? Ahora, G complemento es la unión de cerrados. Vamos a ponerle la unión de CIs. ¿Ok? Pero estás haciendo G complemento, intersección, F asterisco. Esto es la unión de CI intersección F asterisco. ¿Sí? Entonces, esta intersección, por ser de cerrados, es cerrada y tengo por lo tanto una unión numeral. ¿Sale? Entonces, F epsilon, que definimos, es en efecto un F sigma. ¿Va? Tengo esto.